Sansón, el gran héroe de Israel, se encontraba ahora indefenso, víctima de la traición de Dalila. Ella había logrado aquello que parecía imposible, al conseguir que Sansón revelara el secreto de su fuerza. Mientras yacía en el suelo, aturdido por la pérdida de su poder, sus enemigos filisteos se abalanzaron sobre él, complacidos por haber capturado finalmente al hombre que tanto había aterrorizado a su gente. El hombre que había derrotado a 1000 filisteos con una simple quijada, que había llevado los terrores de sus enemigos al máximo, ahora estaba atado, encadenado por sus propias debilidades y por las maquinaciones de Dalila. Los filisteos, triunfantes, lo llevaban con gran burlas y escarnio. ¿Quién podría haber previsto que aquel que era imbatible terminaría cayendo por su propio corazón vulnerable? Sansón fue llevado prisionero, donde sufriría más humillaciones y desprecios. Lo cegaron, dejándolo en completa oscuridad, y lo obligaron a trabajar como esclavo, moviendo las muelas en la cárcel. Fue una vida de sufrimiento y remordimiento la que tuvo que enfrentar. Desde la cúspide de su poder, fue llevado a la más profunda humillación. Sin embargo, en este momento de desesperación, Sansón comenzó a reflexionar sobre sus decisiones y a hablar sinceramente con Dios. A pesar de su ceguera, la conexión que había perdido con su destino se fue restaurando lentamente. Su cabello comenzó a crecer de nuevo y con él, un sentido renovado de propósito y fe fue tomando forma en su corazón. Todo este tiempo de prueba había encendido en Sansón la chispa de una nueva fortaleza, y aunque estaba encadenado, su espíritu no podía ser atado por ninguna fuerza terrenal. Finalmente, llegó el día en que los filisteos decidieron celebrar su triunfo final sobre Sansón. En un gran templo lleno de multitudes que se habían reunido para regocijarse en su caída, llevaron a Sansón para mofarse de él una vez más. Pero lo que sus captores no sabían era que Sansón había trazado su último acto de desafío. Rodeado por la burla de sus enemigos, Sansón oró fervientemente a Dios, solicitando fuerza por última vez para cumplir su destino. Con la renovada determinación otorgada por su fe y su misión, llevó las manos a las columnas que sustentaban el gran edificio. Con un grito de súplica a lo divino, empujó con todas sus fuerzas y las piedras comenzaron a temblar. El templo colapsó sobre sus enemigos y con la destrucción del edificio, Sansón entregó su vida, llevando a sus enemigos con él. Aunque perdió ante las tentaciones mundanas, en su acto final resarció su propósito y liberó a su pueblo del yugo filisteo. La historia de Sansón no es solo un relato de fuerza física, sino una lección sobre debilidades humanas, redención y el poder de la verdadera fe. En medio de su debilidad, llegó a conocer la fuerza de Dios, y su sacrificio final se convirtió en símbolo de renacimiento y esperanza para Israel. La caída del templo significó no solo el fin de Sansón, sino también el de sus opresores. Su acto final fue un recordatorio contundente del poder de la fe y el sacrificio absoluto por un propósito mayor. Aunque había pasado por un tiempo de sufrimiento y pérdida, Sansón logró trascender sus propias limitaciones y encontrar redención a través del cumplimiento de su destino. La historia de Sansón resuena a lo largo de los siglos como una advertencia contra las tentaciones y una inspiración sobre la capacidad humana de encontrar fortaleza incluso en los momentos más oscuros. Nos enseña sobre la importancia de permanecer fiel a nuestros principios y compromisos divinos y de que la verdadera fortaleza no reside solamente en lo físico, sino en la devoción y el alineamiento con un propósito superior. Mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas del templo, los ecos de su sacrificio resonaban en la memoria colectiva de su pueblo. Sansón se había convertido en una leyenda, no solo por las hazañas de su fuerza, sino porque, en su momento de mayor vulnerabilidad, eligió levantarse por el bien de su gente. Su vida y su muerte testifican el poder transformador del arrepentimiento y la relevancia eterna del poder divino cuando se actúa con fe. En última instancia, la historia de Sansón es un relato de redención y propósito cumplido a través de una vida de retos y desafíos
que fueron superados con fuerza de voluntad. Nos recuerda que, a pesar de nuestros errores y debilidades, siempre hay una oportunidad de encontrar nuestro camino de regreso al propósito para el cual fuimos destinados, siempre que mantengamos nuestra fe y nunca renunciemos a la esperanza. Dalila logró lo que quería, pero no sabía que su traición había sembrado la semilla de una venganza divina. En el momento en que Sansón cayó, algo dentro de él despertó, y lo que hizo a continuación, incluso siendo ciego y débil, podría haber sido el mayor acto de fuerza y fe jamás visto. Prepárense para el desenlace más épico que pudieran imaginar. Dalila observaba desde lejos, escondida en las sombras. Su rostro estaba serio, casi impasible, pero había algo en sus ojos, quizás arrepentimiento, quizás alivio, o simplemente el peso de saber que su papel en esta historia estaba llegando a su fin. Fue todo por dinero, tal vez, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasaba por su corazón. Dalila era una mujer compleja. Vivía en una especie de tierra de nadie, en el valle de Sorek, ubicado entre Israel y los territorios filisteos. Quizás se sintió presionada, temiendo que si rechazaba la oferta de los líderes filisteos, ella misma sería objeto de su ira. O quizás realmente había elegido a Sansón no por amor, sino como un medio para obtener algo mayor: riqueza, poder, seguridad. Los filisteos, en su furia, no se contentaron con capturarlo. Lo llevaron a Gaza, la fortaleza de sus enemigos, donde comenzaron a humillarlo. Primero le arrancaron los ojos, un gesto cruel pero simbólico. Querían que Sansón nunca más volviera a ver la luz del día, que jamás pudiera vislumbrar la tierra que había jurado proteger. Luego lo pusieron a trabajar girando una piedra de molino, como si fuera un animal. Día tras día Sansón se encontraba allí, arrastrando la pesada piedra, mientras era objeto de burlas e insultos por parte de sus captores. Él, que había derribado puertas de ciudades y vencido ejércitos enteros, ahora estaba reducido a la condición de esclavo, ciego y girando en una rueda en la oscuridad. Sin embargo, el cautiverio de Sansón no fue solo un castigo, también fue un tiempo de reflexión. Sin la luz del día para guiar sus pasos, Sansón comenzó a ver de una manera que nunca antes había experimentado. Comprendió que su verdadera fuerza nunca había estado en sus músculos o en su cabello, sino en la presencia de Dios en su vida. Mientras sus enemigos se reían de su caída, algo sucedía en ese silencio. Su cabello, símbolo de su alianza con Dios, comenzó a crecer nuevamente. Con cada hebra que crecía, Sansón sentía una renovación espiritual y de fe. Se dio cuenta de que había fallado, pero también comprendió que Dios aún no había terminado su obra en él. Mientras trabajaba en el molino, ciego y humillado, lo que parecía insignificante para todos aquellos que lo rodeaban comenzaba a cobrar importancia. Su cabello crecía lentamente. Mientras tanto, los filisteos planeaban un gran festival en el templo de Dagón, su dios, para celebrar la captura de Sansón, exhibiendo su triunfo sobre el hombre que tanto los había atormentado. El templo se llenó de miles de personas. Los líderes filisteos reían y brindaban mientras Sansón era conducido, guiado por un joven, al centro de la celebración. Gritos de júbilo llenaban el aire. Los filisteos danzaban en triunfo, ofreciendo brindis a Dagón por haber entregado al héroe de Israel en sus manos. Pero cuando Sansón fue colocado entre las columnas principales del templo, sintió el frío de las piedras bajo sus dedos, cada grieta y cada imperfección. En ese momento supo lo que necesitaba hacer. La humillación, la ceguera y las cadenas que lo ataban no importaban tanto como el propósito para el cual había sido llamado. Por primera vez en mucho tiempo, Sansón recordó plenamente quién era realmente. Su oración fue diferente de todas las anteriores. No era un pedido arrogante por victoria, sino un clamor de arrepentimiento. Señor Jehová, acuérdate de mí, dame fuerza solo esta vez. Sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero también sabía que, incluso en 1900, su debilidad, Dios aún podría usarlo para algo grandioso. Un extraño calor recorrió su cuerpo, como si cada músculo regresara a la vida. Respiró hondo, plantó los pies firmemente en el suelo
y colocó sus manos sobre las columnas. «Que muera con los filisteos», gritó, y su voz resonó como un trueno en el templo. Comenzó a empujar, y las columnas resistieron. La multitud volvió a reír, pero ahora era una risa nerviosa continua hasta terminar de se. Mientras pequeñas grietas comenzaban a aparecer en las piedras, el sonido hizo que las risas se desvanecieran rápidamente. Entonces, con un último grito de fervor, Sansón dio todo lo que tenía. Su cuerpo, su alma, su fuerza, todo fue entregado en ese momento crucial. Las columnas se desplomaron y el techo colapsó como un torrente de piedras y polvo. La multitud gritó en pánico, pero no había lugar a donde correr. El templo entero fue aniquilado, llevándose consigo a miles de filisteos, incluidos sus líderes. Pero en medio de la destrucción sobrevino un silencio sagrado. El sacrificio de Sansón no solo fue una victoria militar, sino un acto de redención. La entrega final de un hombre que había encontrado su propósito, incluso en su caída. Allí, en medio de los escombros, Sansón murió, pero no como un derrotado, se fue como un héroe, cumpliendo el llamado que Dios le había confiado desde el principio. En su debilidad, encontró la verdadera fuerza y su sacrificio resuena hasta el día de hoy, recordándonos que Dios puede utilizar incluso nuestros momentos más bajos para llevar a cabo algo grandioso. A través de su historia, Sansón nos enseña que la fuerza no siempre se manifiesta en la apariencia física. A menudo se revela en la entrega y en la respuesta a un llamado divino, incluso cuando la vida parece estar en su punto más oscuro. Ahora, la pregunta queda en el aire. ¿Qué pensaron de Dalila? ¿Fue su traición impulsada solo por la codicia, o había algo más profundo en su corazón? Sus motivos son un enigma que invita a la reflexión. Comenta abajo y comparte tus pensamientos sobre esta compleja relación entre amor y traición. Si te ha impactado la historia de Sansón, entonces no te puedes perder nuestro próximo video sobre Jezabel, una mujer poderosa y manipuladora que desafió hasta a los propios profetas de Dios, y cuya muerte fue una de las más oscuras registradas en la Biblia. No olvides suscribirte al canal para continuar explorando estas historias fascinantes que iluminan lecciones sobre la fe, la fuerza y la redención. Cada suscripción es un paso más hacia llevar luz divina a quienes necesitan escuchar este mensaje. Únete a nuestra misión de transformar vidas y fortalecer la fe.